Nada, vamos a ir iniciando por respeto a todos los que se han conectado temprano y también a nuestro invitado. Ante todo, bienvenidos a un nuevo espacio de capacitación de la Coalición Cívica del Orden Nacional. Hoy arrancamos nuestro séptimo encuentro. Como siempre tenemos con nosotros a Maxi Ferraro que nos acompaña en cada encuentro, y en este momento, en este proceso en esta charla del día de hoy vamos a tener a Gabriel Lanfranchi. Me gustaría después que Gabriel se presente bien, pero yo solo voy a introducirlo. Director del posgrado de Urbanismo Metropolitano de la UBA, es coordinador del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que vamos a tratar de abordar con él, lo he escuchado en varios podcasts, en algunas charlas que ha estado dando y organizando incluso él, sobre pensar las ciudades, los desafíos que nos vimos encontrando en estos momentos con la cuestión de lo que vivimos ahora en la cuestión sanitaria, cómo se ha ido modificando nuestras realidades, pero también no solo como, digamos, cuántos nuevos abordajes, incógnitas, cuántas cuestiones pudimos volver a poner sobre la mesa para generar espacios integrados, transversales, donde podamos generar una mirada nueva de cómo habitar el uso público, cómo generar nuevas maneras de vincularnos entre nosotros, pero también en nuestro ambiente. Así que antes que agradecerles a todos nuevamente, si te parece, Maxi, darnos unas palabras previamente para introducirnos y después avanzar con Gabriel. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecerles otra vez la posibilidad de tener este séptimo encuentro de lo que es el ciclo de capacitación de nuestro partido. Y por supuesto también ese agradecimiento a Gabriel por haber aceptado la invitación, y que, si se quiere, esta parada que hoy tenemos en el ciclo de capacitación tiene que ver de qué manera podemos pensar o repensar nuestras ciudades, y más aún en estos contextos de pandemia, ¿no? Y que tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver de cómo restaurar los ecosistemas más poblados que tenemos hoy en día y que son las ciudades, y que tiene que ver también con ese desafío de que las urbes deberán de alguna manera transformarse para ser capaces de identificar lo que son los síntomas de las patologías ambientales y diseñar mecanismos y dispositivos para aliviarlos, pero también diseñar mecanismos y dispositivos para hacer ciudades mucho más integradas, mucho más amigables. Creo que la conversación con Gabriel nos puede enriquecer mucho en ese sentido, nos puede aportar distintos tipos de miradas para cada uno de nosotros en las responsabilidades que tenemos en cada una de nuestras ciudades, en cada una de nuestras provincias, y que, como les decía, es el desafío que radica en ver de qué manera encaramos esa planificación urbana, donde esa planificación urbana nos permita priorizar esos espacios verdes, las superficies permeables, el uso de vegetación nativa, y que tiene que ver con que, o estoy convencido de que así puede ser, que las ciudades son capaces de identificar, como les decía al principio, esos síntomas y poder de alguna manera resolverlos. Resolverlos para hacer, digamos, si se quiere, una vida muchísimo más saludable en estos contextos, pero que a su vez también eran parte del desafío y el debate que teníamos previo a marzo del 2020, cuando entramos en esta situación. Así que yo solamente compartir con ustedes esta cuestión y enriquecernos con todo el aporte que nos pueda hacer Gabriel al respecto. Bueno, muchísimas gracias, Maxi. Muchísimas gracias, Romina, por la presentación. Maxi, por estar acá, tomarte un rato entre tu agenda abultada para
para estar con todos nosotros y conocer estos desafíos que sin lugar a dudas son claves y son centrales para el escenario que viene. Y también a todas y a cada uno de ustedes por participar de este espacio, que espero que nos deje preguntas, ¿sí? Que cuando quedan las preguntas quiere decir que hay curiosidad y ganas de cambiar las cosas, ¿no? A veces cuando uno se va solo con certezas, da por cerrado el tema. Así que vamos a ver si nos saca buenas preguntas. Yo los invito a que ustedes hagan las preguntas cuando las tengan. No hagamos esto. Acabo de terminar hace un ratito una clase del posgrado, y lo que siempre tratamos es de construir inteligencia colectiva, digo yo, ¿no? Cómo una idea lleva a otra y entre todos podemos llegar a razonamientos más ricos que si hacemos una cosa unidireccional, eh, que puede ser hasta tediosa. Yo tengo una presentación, solamente la voy a usar para romper el hielo. Vamos a parar muy seguido a charlar. A quien quiera hacer preguntas, yo invito a Romina, si querés vos, a moderar las preguntas que surjan en el chat, las vamos viendo. Y bueno, cuando tengan algún tema, vamos conversando. Vamos a ver cómo le podemos dar un poco de dinamismo a esto. Acá está la presentación. Yo tengo dos sombreros, como me presentó bien Romina. Por un lado, soy profesor en la UBA, de Urbanismo Metropolitano, que es este posgrado que trabaja esta temática, lo hace junto con la maestría en ciudades. Y también en este momento estoy trabajando como coordinador del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, que está en un proceso de actualización, y es la ley más importante en términos de desarrollo urbano para justamente discutir estos temas que planteaba Maxi. Así que estoy con la suerte de poder implementar, junto con el Consejo de Plan Urbano Ambiental, muchas ideas que se venían discutiendo desde la universidad, ¿no? Y como toda implementación tiene, bueno, dificultades y también tiene oportunidades, ¿no? Así que vale la pena conversarlas un poquito. Bueno, primero, ¿qué es el urbanismo metropolitano? Voy a hacer una pequeña introducción para explicar de qué se trata, ¿no? ¿Y por qué se ha vuelto importante? Ese libro que ven ahí es un libro que lo pueden bajar de internet a los que les interesen estos temas. Ahí tienen más de 60 artículos. Es un libro del BID que yo pude coeditar junto con investigadores de otros países. Y la verdad es que sirve para entender cómo la gran problemática de la ciudad contemporánea de hoy tiene que ver con la ciudad compleja, la ciudad metropolitana, que no necesariamente es la mega ciudad, no es la ciudad de 10 millones de habitantes. Una ciudad metropolitana puede tener 100.000 habitantes, pero es toda vez que un sistema urbano va más allá de sus límites municipales, jurisdiccionales, y termina, por lo tanto, requiriendo la participación de muchos actores para la toma de decisión, ¿sí? Eso es como primer definición. La idea de metrópoli, ustedes saben, viene de Grecia, que quiere decir madre polis, ¿no? Ciudad madre, con una mirada, si se quiere, colonial, de manejo de las colonias que estaban dependiendo de Atenas. Pero también puede tener que ver con Roma, como la gran escala, ¿no? La primera ciudad occidental de supera el millón de habitantes y que es capaz de generar estas obras de arquitectura que al día de hoy se podrían ver como modernas, ¿no? Por su escala, por su tamaño, por su calidad arquitectónica, etc. O sea, son ciudades que nos van llevando hacia la idea más moderna de ciudad, más contemporánea, de la gran ciudad que surge en Londres con la revolución industrial, ¿no? Muy atada a la idea de la captación de mano de obra del campo que venía a trabajar en esas industrias, pero obviamente basada sobre un modelo totalmente insostenible, que llevó a la ciudad a caer en problemas muy serios de salud, como esta imagen que vemos acá, que ya es de Buenos Aires, donde se replicó también este modelo de alguna manera. Esto es en el sur de la ciudad, donde el cólera puso la ciudad de rodillas y murió una porción muy, muy grande de la sociedad. Y en ese momento, la sociedad, en vez de construir más hospitales, como decía Sarmiento, optó por construir grandes conductos. Ahí los ven a los ingenieros de esa época construyendo los conductos
que también en otra pandemia llegó a reentender y reconfigurar la ciudad. Esta configuración es una configuración metropolitana, hecha de sistemas, de que se toman el agua en un lugar de la ciudad, se llevan hasta otro lugar de la ciudad, el saneamiento se lo lleva a otras zonas del área metropolitana. Entonces, todo esto hace que empecemos a entender que el territorio es uno, la población es una, aunque las divisiones jurisdiccionales sean varias, ¿no? Bueno, cuando hablamos de transporte, esto también es así. Cuando hablamos de manejo de residuos sólidos, también es así. Entonces, los grandes sistemas que hacen nuestra vida posible hoy son metropolitanos, y eso nos lleva necesariamente a entender esa escala y a entender cómo articular, por alguna manera, a los grandes tomadores de decisión, que no es el alcalde de una sola ciudad, sino toda la sociedad en su conjunto. Ahora lo vamos a ver. No me voy a detener mucho en esto para no hacerlo tan técnico, pero hoy ya hay más de 1934 áreas metropolitanas de más de 300.000 habitantes en el mundo. Voy a pasar rápido esta parte de números que poco nos interesa para la charla de hoy. Hay una agenda urbana impulsada por ONU Habitat muy importante del año 2016, que también recomiendo su lectura a quienes les interesen estos temas. Vale la pena bajarse la nueva agenda urbana para ver cuáles son estos temas, qué es lo que proponen. Y está este documento que está en inglés, desafortunadamente no está en castellano, que yo fui uno de sus coautores, que cuando fue acá el Urban 20, esa especie de grupo de trabajo que armó la ciudad de Buenos Aires junto con varias ciudades del mundo para llevarle ideas al G20, que terminó a partir de ese esfuerzo consolidándose como un grupo de trabajo formal del G20. Ustedes saben que el G20 es la red de países, de naciones, que trabajan los grandes temas del desarrollo mundial año a año, reuniéndose. Y bueno, los alcaldes decían, nosotros queremos tener un espacio, aunque esto no sea para los niveles de gobierno municipales, queremos tener nuestro espacio porque entendemos que en las ciudades se genera el 80% de la riqueza mundial. Y también se genera el 70% de gases de efecto invernadero. Entonces fíjense cómo desde la oportunidad, generación de riqueza, o desde el problema de la contaminación, los alcaldes tienen mucho que decir. También son los lugares más inequitativos, ¿no? El 20% de las ciudades, perdón, el 75% de las ciudades son más inequitativas que hace 20 años, ¿no? Entonces, yo les diría, la inequidad creciente es el primer gran desafío que tienen las ciudades por superar. ¿Qué es lo que entendemos por inequidad? Y charlemos un ratito sobre eso. Y les voy a abrir el micrófono a ustedes, a quienes quieran tomar la palabra. Esta imagen, seguro muchos de ustedes la conocen, está en San Pablo, pero en varios lugares de Latinoamérica y en un montón de ciudades de la Argentina, aprovechando que veo que hay participantes de todo el país en esta reunión, nos encontramos con fotos como esta, ¿no? ¿Qué ven en esta foto? A mí me gustaría tomar 5 o 6 testimonios, simplemente abran el micrófono y digan qué es lo primero que ven, cuál es la primera reacción, qué leen cuando ven esta foto. Desigualdad. Igualdad. Desigualdad. Muy bien. ¿Qué más? El contrapunto entre dos población. niveles de edificación. Dos formas de construir bien diferentes, ¿sí? Que están relacionadas con esa desigualdad también. ¿Qué más? Y Verde y densidad de gris. población. Verde y gris, escuché. Sí, verde, Sí. ¿no? Pareciera ser que de un lado hay más espacio verde, del otro se consume hasta el último espacio verde. María Esther, habías dicho algo y no te llegué a escuchar. Mucha densidad de población en el espacio gris, que denominan. Mucha densidad en el gris, y yo te agregaría también mucha densidad en el otro. Lo único que está organizada de distinta manera, ¿no? Una se va para arriba, dejando el espacio verde, y la otra es horizontal, ¿no? Una es densidad Correcto. horizontal, la otra es densidad vertical. Muy interesante. ¿Qué otro Una barrera urbana. Una barrera, hay un muro que divide la foto en dos. Hay una barrera clara. ¿Qué más?
Una falta de política urbanista que integre a todos los actores de la ciudad. Falta de una política de planificación urbana que genere la integración, o sea, que no permita el muro, y al mismo tiempo yo diría, bueno, y también el cambio en la sociedad para no querer el muro, o sea, hay un montón de cosas que nos puede decir esta foto, ¿verdad? Está muy bien lo de la planificación urbana. ¿Qué otro tema más? Fíjense todo lo que estamos... Pobreza, claramente, falta de... Pobreza y contraste con el otro lado de riqueza. Pobreza y riqueza, claro. Ineficiencia en la aplicación de los recursos, porque por ahí en la parte gris uno ve un montón de construcciones que si eso se hubiera usado en forma estratégica y en forma conjunta, planificada y con eficiencia en el gasto, las construcciones serían similares a las de la derecha. Bueno, eso es muy interesante. Vos sabés que pocas veces lo escuché como argumento, me parece muy interesante lo que decís. Claro, efectivamente uno ve, y es casi como yo lo termino rematando esto, siempre cuando termino cerrando un poquito, lo que me gusta decir es que esta foto siempre nos lleva a ver el contraste, ¿no? Hablamos de desigualdad, de inequidad, pobreza versus riqueza, verde versus gris. Pero algo que tiene en común esta foto es que hay construcción de los dos lados. O sea, de los dos lados del muro hay construcción. Y probablemente sea menos eficiente, como decía recién uno de... Pastelito. Pero lo que seguro esta foto nos habla es de la necesidad de crecimiento. O sea, las ciudades van a crecer. Y si no las organizamos bien, desde la planificación urbana, como dijo uno de ustedes, desde la eficiencia en la organización de los recursos, porque hay recursos de los dos lados. La cantidad de ladrillos que hay de un lado y del otro probablemente sea la misma. Pero la falta de organización de esto, la falta de crédito también, diría yo, ¿no? De un lado se paga en cuotas, del otro lado se construye cada fin de semana. Entonces, todas estas cosas nos ponen de manifiesto que la inequidad es un tema central a resolver por las ciudades de hoy. O sea, esta foto no puede ser naturalizada. Si bien la naturalizamos, yo vivo muy cerca del barrio 31, paso por la autopista y ya es parte del paisaje y me duele en el alma. Digo, no me puedo acostumbrar a esto. No tenemos que darlo como que, y bueno, es así. O sea, esto es lo que primero yo les diría tiene que acabar de pasar, no tiene que haber más muros, tiene que poder conectarse la ciudad de un lado y del otro, tiene que garantizarse la seguridad para los que tienen miedo del otro y se defienden, y también el espacio público, el acceso a los servicios del otro lado. Entonces, esa falta de equidad genera sociedades que no tienen, la verdad, mucho futuro si van a seguir creciendo de esta manera. Lo único que tenemos por certeza es el crecimiento, desgraciadamente. La otra parte de la historia es que la población sigue creciendo. Hoy somos 7.000 millones de personas en el mundo, hay más de 3.500 millones de personas viviendo en ciudades, o sea, más de la mitad del mundo. Por primera vez en la historia de la humanidad, esto se repite mucho, pero nunca está más repetirlo cuando el público se renueva, y con tendencia a seguir creciendo. Se estima, hay que ver si la pandemia cambia estos patrones, yo creo que no. Si el mundo sigue creciendo con esta tendencia, para el 2050 el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades, pero ojo, van a pasar de 3.500 millones de personas a 6.500 millones de personas, o sea, se va a casi duplicar la población urbana, y con un ritmo de expansión y crecimiento que casi triplica entre 2 y 3 veces, según ONU Habitat, el crecimiento poblacional. Por lo tanto, si estos números se confirman, vamos a construir tanta ciudad en los próximos 15, 20 años como en toda la historia de la humanidad. Eso lo que nos hace preguntarnos es de qué manera va a crecer. O sea, si el que va a crecer es dato, ¿de qué manera va a crecer? Sin planificación urbana, por un lado, o sea, falta del Estado. Sin acceso al crédito, por el otro. Falta del mercado, las ciudades dan esto. Entonces, esto es lo que no puede ocurrir. Tenemos que desarrollar las herramientas para que el Estado pueda planificar y el sector privado pueda financiar
de alguna manera, el acceso al crédito de todas las familias. Este es como el primer gran desafío. Aparte, me habían pedido que hablemos de la pandemia, no hice una presentación específica para la pandemia, pero lo vamos a ir tocando al tema. Estos son los lugares que quedaron en evidencia, que si ya eran insostenibles, la pandemia demostró que esto era absolutamente inviable. Nadie puede en esas casitas quedarse en casa. Nadie puede en esas casitas trabajar desde su casa y enseñarle a los chicos. Y aparte, o sea, esto es inviable. De hecho, ¿se acuerdan lo que pasó en la Villa Azul, ¿no? En el sur de la ciudad, del área metropolitana de Buenos Aires, que en un momento hasta los acordonaron, ¿no? Esto no es viable, es algo que, hay que trabajar para que no siga ocurriendo. Otro segundo tema que nos desafía el mundo actual es esta foto, que es muy parecida a la de nuestro propio Zoom, ¿no? La posibilidad de juntarse con gente de cualquier lugar del mundo, intercambiar ideas, intercambiar conocimiento, aprender. Bueno, hoy estamos en este curso de capacitación, de escucharnos, de intercambiar ideas, así que todo esto vino para quedarse y probablemente va a transformar las ciudades, porque va a transformar la forma en que consumimos muchos bienes y servicios, la forma, más allá de la pandemia, digo, ¿no? La forma en que trabajamos, la falta de trabajo, digamos, más formal o más estricto, más estructurado es la palabra, va a llevar a que ciertas zonas de la ciudad pierdan su atractivo de personas y por lo tanto van a perder su capacidad económica, de reproducción de una economía dinámica. Eso está pasando hoy en microcentro de la ciudad de Buenos Aires y probablemente en el centro de muchas de sus ciudades, ¿no? Empieza a pasar este vaciamiento. Entonces, lleva a repensar los patrones de realización de estas ciudades, de forma en que las hacemos, con patrones que tengan mucho más que ver con la mixtura de usos, o sea, evitar las zonas especializadas en oficinas para tener zonas mixtas de vivienda y oficina compartida. No pegó de la misma manera la pandemia en el microcentro que, por ejemplo, en Puerto Madero, que tiene oficinas pero también tiene viviendas, entonces los negocios locales todavía pueden seguir viviendo de eso, ¿no? Estoy dando ejemplos de áreas muy centrales. También va a cambiar la vida en los barrios, porque ahora los barrios van a ser lugares donde se va a poder trabajar más. Y por lo tanto, va a empezar a aparecer más restaurantes, más lugares de cercanía. Y hay un paradigma que se está impulsando ahora con fuerza desde París, que se llama la ciudad de los 15 minutos, que tiene que ver con cómo las ciudades y las personas logran en 15 minutos de su casa, a pie o en bicicleta, llegar a cubrir sus funciones vitales, dice Carlos Moreno, que tienen que ver con trabajar, pero también tienen que ver con estudiar, con hacer deporte, con proveerse de servicios, con la salud, con la meditación, el esparcimiento, en fin, todas estas actividades que con la pandemia otra vez nos vimos obligados a evaluar a nuestro barrio como único proveedor de esos servicios, ¿no? Así que este es otro gran tema que se viene por delante. El tercer tema importante es el de cambio climático. Cambio climático que viene asociado a un montón de cuestiones, como por ejemplo la idea de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad en realidad viene de la física, ¿no? Es la capacidad de un objeto de recuperar su forma original después de un shock, después de una situación traumática. La resiliencia también se estudia en las personas, ¿no? La capacidad de recuperarnos de los golpes psicológicos y volver a salir fortalecidos. Pero también las ciudades se pueden ver resilientes en función de su capacidad de adaptación. Y en eso el cambio climático, ustedes saben que se divide por dos grandes temas, ¿no? La mitigación, por un lado, la adaptación por el otro, pero básicamente lo que estamos tratando de ver es cómo nuestro mundo se acostumbra a recibir shocks debido, como me dijo una vez un profesor ahí en la universidad, a recibir mucha agua en poco tiempo o poca agua en mucho tiempo. Esas dos cuestiones ponen a las ciudades de rodillas, ¿no? También el calor extremo, que mata a los más vulnerables, también la sequía,
También, los fuertes vientos, como pasa en el norte argentino. Entonces, en cada lugar de la Argentina el cambio climático se manifiesta de una manera distinta. Y tener a nuestras ciudades preparadas para recibir los golpes de cambio climático va a ser central. No solo por las vidas, sino también por las pérdidas económicas que le va a producir a las ciudades no trabajar en eso. Pero además hay que trabajar en la mitigación, en cómo lograr que nuestras ciudades sean, tal vez lo escucharon, carbono neutral, ¿no? O sea, que puedan bajar sus emisiones de carbono casi hasta nivel cero. Y eso implica grandes cambios en el comportamiento de las personas, o sea, en cómo nos movemos, que se lleva el 30% de la producción de gases de efecto invernadero, o sea, no solo cómo nos movemos, que nos movamos menos nos va a pedir el nuevo mundo carbono neutral. Nos va a pedir, por ejemplo, yo me la pasaba arriba de un avión yendo a dar conferencias en la Argentina o en el mundo, y ahora no lo voy a hacer más. O sea, probablemente cambie con esto que ha ocurrido el paradigma y la idea de que hay que traer a las personas para, y generando unas huellas de carbono de locos para hablar de cosas, por ejemplo, como cómo bajar la huella de carbono. Era una inconsistencia total. Ni que hablar con la energía, el tema del aire acondicionado, el tema de cómo calefaccionamos o ventilamos nuestras casas. En fin, hay una gran cantidad de cosas que van a ir cambiando en esta búsqueda de que las ciudades sean carbono neutral. La economía circular, que tiene que ver cómo dejamos de pensar en los desechos para entender que son son recursos de un sistema que se tiene que retroalimentar. ¿Se acuerdan cuando éramos, bueno, acá hay gente de todas las edades, pero por lo menos yo tengo 45 años, cuando yo era chico, las Coca-Cola venían en base de vidrio, no había nada desechable, era ir y volver con la bolsa, un poco eso se está volviendo, ¿no? Pero justamente por la idea de cómo minimizar la cantidad de residuos y cómo utilizar eso como recurso mismo, ¿no? Y también todas las cuestiones que escucharán seguramente, soluciones basadas en la naturaleza. Hay toda una corriente muy fuerte de renaturalización de las ciudades, de búsqueda de que vuelvan a plantarse árboles, que son los aparatos más potentes para la captación del carbono que está en el aire. Y para eso los árboles, ¿qué es lo que necesitan? Lugar. O sea, hay que hacerle lugar a los árboles. Durante tantos años los hemos combatido, ¿no? ¿Cuántos no vieron al panadero de la cuadra o al comerciante tratando de que el árbol no crezca para que no le tape el frente de la fachada? En fin, hay un gran esfuerzo por hacer para plantar árboles y hay que encontrar el lugar. Algunas ciudades en Holanda, por ejemplo, están sacándole el pavimento al 10% de sus calles para armar directamente parques lineales en el lugar donde habían autos. Y esto está muy alineado con las ideas de Supermanzana, que seguramente conocen, porque fueron promovidas desde Barcelona, y ahora acá en la Ciudad de Buenos Aires hay una ley, de hecho impulsada por una diputada de la coalición, que propone que esto ocurra, ¿no? Que realmente la ciudad empiece a tener sus zonas de morigeración de los vehículos para generar grandes islas verdes en el medio de la ciudad, ocupando la calle como espacio público, o sea, dándole el espacio para todos los ciudadanos, no solo el espacio para los autos, que es un cambio de paradigma bien interesante. Bueno, esto es un poco algunas imágenes, esto es lo que ocurrió en La Plata, ¿no? En 2 horas llovió lo que llueve en 2 meses, y las cañerías simplemente no dan abasto, la llanura no ayuda a que el agua escurra rápido, y esto generó más de 100 muertes y miles de millones de pérdidas de vida. Este tema es urgente entender que tenemos que responder, porque la pandemia nos hizo entender que era urgente. Ya lo veníamos, el cambio climático lo veníamos declarando importante, hoy la pandemia nos hizo ver cómo los temas de inequidad, los temas de la tecnología, los temas de la movilidad se han vuelto urgentes, ¿no? Y ha llevado a fotos como esta, que irrumpió en los livings de nuestras casas, con un encuentro cumbre, que podríamos decir impensado, ¿no? Para gobiernos que asumían hacía 2 o 3 meses
esta foto para el AMBA es muy importante. Y llevó a algunos ilusos a pensar que tal vez de este tipo que el terror que los había juntado podía llevar a mejores maneras de organización, ¿no? Se desaprovechó esa oportunidad en Buenos Aires, no hay ningún tipo de ente metropolitano que esté trabajando estos temas, se siguen trabajando de manera, digamos, independiente, con algún intercambio. Pero otras ciudades como Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, en Bolivia, sí, a partir de esta foto, generaron sus primeros entes de coordinación metropolitana que ahora están mirando otros temas como no solo la salud, sino también el manejo de residuos, el transporte y otras cuestiones, ¿no? Ninguno de los grandes desafíos que mencioné respetan límites administrativos, con lo cual pensar en la gestión metropolitana me parece que es un frente muy importante y que debería ser un reclamo de los ciudadanos y de los organismos políticos. ¿Por qué? Y porque probablemente los votos no vengan a conformar esto, pero sí es una necesidad que si no se resuelve, no va a resolver la problemática que realmente la gente reclama. En cuestiones de escala, de crecimiento exponencial, también de las miradas integrales o holísticas, ¿no? Que requieren de mirar muchas cuestiones al mismo tiempo que deben ser superadas. Yo acá voy a hacer un alto, si les parece, para poder escuchar un poco alguna pregunta, algún comentario, siendo que ya son las 8:05 y seguramente ya tenemos algunas cuestiones que se puedan escuchar de la gente que nos acompaña. Así que si alguien lo tuviera, no sé si en el chat hay alguna lista de preguntas, o si alguien quiere hacer alguna pregunta, adelante, por favor. La verdad que buenísima la primera aproximación. Digo, nosotros en este contexto, hablar de área metropolitana, digo, no teníamos tanto el concepto, y se está recién atravesando la manera en la cual nosotros podemos mirar, digo, en esta inequidad que venís hablando, de esta mirada, digo, creo que está bueno para poder hacerle por ahí un doble clic en estas cuestiones sobre los barrios populares. Digo, ¿qué tiene el barrio 31 que deberíamos ver para los 1100 asentamientos que tenemos? Digo, nosotros tenemos ahí una población donde lo que vos decís, se construye la vivienda día a día, fin de semana a fin de semana, versus la cuestión de la cuota que accede a una clase media alta, y cómo todo esto va generando. Y había algunas preguntas de la gente en el chat que decía, bueno, ¿cómo vos podés planificar? Digo, ¿cómo llegás a esta necesidad de tantos cómo llegás a esta realidad de tantos asentamientos y no la planificación? ¿En qué momento los gobiernos pueden ir interviniendo y de qué manera? Digo, tiro como el primero de algunas miradas que hubo en el chat, más algunas cosas que yo ya tenía pensado, así que para empezar en el intercambio. Bueno, el tema de los asentamientos es un tema, digamos, concretísimo, complejísimo y urgente. Me gustaría ponerlo en ese lugar. Es un tema concreto porque requiere de acciones concretas para ser resuelto. El primer tema que requiere es el de la generación de infraestructura, o sea, cómo construir infraestructura para conectar a los barrios. La única forma de resolver el tema de los asentamientos, hay como dos partes, ¿no? Por un lado, la generación de suelo urbano. Argentina no tiene hace tiempo una política seria de generación de suelo urbano a gran escala. Tenemos que tener la posibilidad de generar suelo urbano, y no solo desde el Estado, esto digo, con un involucramiento serio del sector privado. No hay, hoy la ciudad la hacen, es un poco la foto que vimos de San Pablo, ¿no? La hace el sector privado para los más ricos y las familias para los más pobres. El Estado es muy poquito lo que hace. Hace viviendas, seguramente vimos ahí el presidente inaugurando viviendas hace poco, y veremos a los próximos presidentes inaugurando otras viviendas, pero los mayores constructores de viviendas son siempre las familias, ¿no? Que o se construyen su propia casita cuando son muy humildes, o se endeudan con un pariente, con un primo. ¿Quién no? ¿Quién no compró su primer casa porque le prestó un tío, un abuelo, su papá? Somos un país sin crédito, digamos, ¿no? Lo normal en cualquier país es que eso te lo presta el banco, y de a poco vas construyendo. Mi abuelo, uno de mis abuelos era operario del ferrocarril de trenes, era operario ferroviario, logró construir su primer casa
con un crédito que le dio, que obtuvo a través de su empresa, de la empresa de trenes. Entonces, ¿cómo construimos las redes de garantía que nos permitan acceder al suelo y a la vivienda? Es clave. Y no puede estar limitado al rol únicamente del Estado. Eso es como primera cuestión. Si no, no vamos a tener escala. Eso para evitar que ese crecimiento bestial que se viene se siga dando en barrios. Entonces hay que prever la expansión de las ciudades. Un dato interesante, Buenos Aires, cuando fue creada, la ciudad de Buenos Aires como tal, ¿no? A fines del siglo XIX, se conformó con los barrios de Flores, Belgrano y el centro de Buenos Aires, ¿no? Ocupaba su mancha urbana en ese momento 7.000 hectáreas, y toda la ciudad de Buenos Aires tiene 20.000. Se marcaron los límites para los 200 kilómetros cuadrados, y se pensó en el amanzanado de toda la ciudad, que llevó 50 años en ocuparse. Hoy no hay ciudad de la Argentina que sepa para dónde va a crecer su próximo 5%. Y hemos naturalizado eso, nos parece lo normal, y no es lo normal. Lo normal es hacer algunas proyecciones de crecimiento demográfico y saber que en 10 años se van a ocupar estos campos de esta zona para hacer ciudad, en los próximos 20 otros tantos. Entonces, eso es lo primero para descomprimir los barrios futuros, los que van a venir. Y los que ya existen hay que hacer fuertísimas intervenciones. Les cuento que cuesta entre 7 y 20 meses más reurbanizar un barrio existente que hacer un barrio nuevo. Por eso hay que evitar que se sigan haciendo, porque después nos cuesta, es una deuda para todos muy, muy cara. Entonces, ese tema te diría que también es central. ¿Y cómo los conectás? Vinculándolos. Hay que conectarlos, hay que hacer que las calles de la ciudad entren adentro de los barrios, y que uno pueda ir desde afuera del barrio a comerse algo en un restaurante del barrio, y lo mismo al revés. Mientras sigan manteniéndose con guetos, con muros, como les mostré en esa foto, no hay solución posible, digamos, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo muy grande de apertura, vinculación y conexión de estos barrios, y nada, hay que empiece a haber mixidad social, no pueden ser guetos, tenemos que convivir todos juntos en un mismo lugar. Eso es lo que logra la cohesión. No es un proceso corto, es un proceso largo, pero al cual se puede apuntar. Hay muchas ciudades que han demostrado poder hacerlo, ¿no? Barcelona en primer lugar, Medellín también, así que ahí tenemos puntas bien interesantes. Pero a mí me gustaría tomar alguna pregunta de la gente. Veo ahí que hay, bueno, hay de todo en el chat, así que quienes tengan preguntas, adelante. Joaquín Fernández Arrojo. Hola, ¿se escucha? Sí. Yo tenía, bueno, gracias por la charla, la verdad muy interesante. Yo quería consultar por una cosa que mencionaste un poco, que es el tema del microcentro de las ciudades, y también agregarle algo que me parece que se dio con esto de la pandemia, que fue el boom de los countries para la clase media alta, que se vendió mucho y se desagrandó mucho, y mucha gente se eligió irse al campo, y creo que no solo pasó acá, creo que también en ciudades como Madrid, así, hubo un movimiento más al campo. No sé qué, tanto el microcentro como esto de los countries, ¿cómo lo ves a mediano o largo plazo? Si cuando termine la pandemia crees que es un fenómeno que va a desaparecer y va a volver toda la ciudad como era antes, o crees que es algo que se puede consolidar, y en caso que se consolide, ¿qué dificultades puede llegar a tener esto? Y en el caso del microcentro, ¿qué salida le podemos encontrar? Porque hoy es una lágrima pasar por ahí. Gracias. Bueno, toda vez que tenemos un problema, también se nos presenta una oportunidad, ¿no? O sea, me parece que hay que mirar la cuestión entendiendo el problema, pero tratando de aprovechar la oportunidad. Las zonas centrales de oficinas, si me preguntás, ahora te diría que no es el mejor modelo, la ciudad monocéntrica, ¿no? La que tiene un gran centro y condensa todo, porque genera una dependencia de transporte. La gente se tiene que transportar mucho para llegar a su trabajo, la calidad de vida no es buena cuando te la pasás apretado en un colectivo, en un subte, o perdiendo tiempo en el auto, si vivís en la periferia.
Entonces, lo mejor es tratar de apuntar a modelos más mixtos que puedan tener oficina, pero también vivienda en la cercanía, ¿no? Un poco generar esa calidad de ciudad mediterránea, podríamos decir de alguna manera. El tema es que esto durante muchos años no se alentó, entonces fue generando centros, dependiendo del tamaño de la ciudad, ¿no? Pero las ciudades más grandes, donde no es muy fácil vivir, se han hecho lugares poco interesantes, incluso la densificación ha sacado el sol de las veredas, la gente no pasea, en fin. Pero la oportunidad, ¿cuál es? Hay que trabajar fuertemente en resimbolizar estos lugares. Resimbolizarlos, para mí, a través de la naturaleza. O sea, estos lugares que son junglas de cemento se tienen que convertir en junglas de espacio verde. Yo aprovecho acá para contarles, si alguien toma la posta, bienvenida sea. Para mí habría que armar una super plaza lineal entre el Congreso y la Casa Rosada, que no corra un auto más por ahí. Es como volver a refundar la ciudad, ¿entendés? Pensá que es el eje histórico, lo llenamos de verde, que sea un lugar donde toda la familia del microcentro salgan a pasear con sus abuelos, con sus hijos, con sus nietos, que caminen de punta a punta, pero sin un auto, no prioridad peatón, es totalmente peatonal. Entonces, obviamente que deje lugares para las marchas, pues vamos a seguir marchando por los siglos de los siglos, pero que nos permita tener un espacio de encuentro en el eje fundacional. La calle Florida haría lo mismo, le sacaría todo el pavimento y la llenaría de pasto, ¿entendés? Que sea un lugar agradable, ameno. Entonces, al igual que los romanos que fundaban sus ciudades con un cardo y un decumano, ¿no? Poder armar la cruz verde que refunda el centro porteño. Y esto en cada ciudad de Argentina. Si vos volvés a refundar, estás diciéndole al centro de la ciudad que la cuestión del espacio verde es importante para todos y cada uno de los y las argentinas, que es fundamental entender en clave ecológica, pero también en clave democrática, porque el espacio público es el espacio del encuentro, del intercambio de las ideas, es el espacio donde todos somos iguales, nos sentamos a tomar un mate. En cambio, el espacio privado, vieron la foto esa, es la que divide, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que poder, para mí, trabajar con los microcentros. Ahora, con respecto al tema de los barrios cerrados y eso, mirá, yo creo que va a seguir habiendo gente que va a querer vivir afuera. Y bueno, y está bien que así ocurra, es parte de la democracia. Yo creo que no hay que fomentar más barrios cerrados. Las ciudades que están a tiempo de no permitirlo, tanto mejor, porque nos dividen, ¿no? De alguna manera, nos divide encerrarnos entre iguales. Hay que apostar más por la ciudad, pero si hay gente que lo quiere hacer, que ocurra. No creo que sea una tendencia que vaya a ganar en el mediano plazo. Puede ser que ahora, en la pandemia, se hayan terminado de vender algunos lotes que estaban vacantes, pero no creo que vaya a ser una tendencia convincente, sobre todo porque la gente, las generaciones más jóvenes no buscan esos lugares, al contrario, buscan volver al centro y a la calidad de vida, del encuentro, de cercanía, esta ciudad de los 15 minutos, la ciudad de las supermanzanas. Eso es lo que tenemos que ver nacer en los próximos 15 años. Mike. Acá estoy. Gracias Romy, gracias Gabriel, muy interesante la exposición. Yo la pregunta que quería hacerte es, ¿qué opinión tenés sobre la creación de ámbitos formales de coordinación metropolitana? Y puntualmente, ¿qué nos podés contar acerca de la comisión consultiva del AMBA? Bueno, es un tema un poco técnico, pero lo voy a explicar, tratar de explicarlo con las palabras más simples que se me ocurran. Ustedes vieron que los países están, o sea, la forma de gobierno habitual está dividida en distintos niveles, ¿no? Tenemos a la nación, que toma decisiones generales para todo el país, a las provincias y finalmente a los municipios, que es el nivel más cercano. Y el nivel más cercano es el que se vincula con la ciudad, ¿verdad? Normalmente un intendente era el que se ocupaba del alumbrado, barrido y limpieza. Era lo más básico, lo más cercano. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Que con el crecimiento
de las ciudades más allá de sus límites, esto sobre todo a partir de 1950, con la aparición de las autopistas, genera estos sistemas urbanos fenomenales, ya no alcanza. El intendente no puede tomar un montón de decisiones por sí mismo, sin consultar, sin coordinar, sin arreglarlo. Miren, nosotros estamos haciendo el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires desde el COPUA, y desde ese lugar tengo un colega mío que es de la coalición, que es brillante, Ignacio Rosalín, que tenemos discusiones constantemente de cómo tiene que organizarse esto, y la verdad es que es impensable que un solo intendente pueda responder a todos los problemas sin coordinarse mejor. Entonces, los mecanismos de coordinación llevan a que los intendentes de una misma ciudad metropolitana se puedan nuclear de alguna manera, superadora de la foto que yo les mostré recién entre Horacio, Axel y Fernández, ¿no? Esa coordinación le podés dar distinto grado de formalidad. En todos los países, en la mitad de los países, de las ciudades latinoamericanas ya existe algún tipo de organización. Hay otra mitad que no. Buenos Aires está del lado de la mitad de las que no. Rosario está del lado de la mitad de las que sí. O sea, para mostrar una de cal y una de arena. Se puede, de alguna manera, pensar en eso. Es muy difícil porque requiere de una negociación política amplia, pero es un tema bien interesante para una fuerza como la coalición cívica, para promover, porque sin lugar a dudas rompe el tablero y rompe el status quo, genera ámbitos de participación bien diferentes. Así que me parece que es un tema que está bueno para que sigan de cerca. Hay un documento a los que les interesa ese tema. Ahí lo veo, Nacho Rosalín. ¿Qué haces, Nacho? No sabía. Sí, lo tenemos a Nacho acá Harta de escucharme, acompañándonos. Nacho. Yo pensé que no iba a venir. Qué grande, Nacho. Me conecté un poco tarde, pero estoy. Qué grande. Bueno, ahí lo que les decía entonces es eso. Yo creo que ese es un tema bien interesante para una fuerza como la coalición, por el tipo de valores que tiene, por la búsqueda del entramado que quiere crear entre Estado, sociedad civil, sector privado. Es un tema que está buscando quienes lo impulsen. En la COCAMBA, yo creo que ahí Facundo Suárez Lastra, que la presidía, hizo un muy buen trabajo en términos de posicionar el tema y de impulsarlo. No le fue tan bien a la hora de implementarlo, ¿no? No fue a él, no le dieron el espacio, no se logró el acuerdo. Esto partía desde el Ministerio del Interior. Me parece que requiere todavía de más fuerza, ¿no? Hay una propuesta en la Cámara de Diputados que la llevó adelante Facundo y Fabio Ketlas, que es interesante que se le pueda dar este espacio y que se le impulse, pero hay otros mecanismos que se pueden impulsar. Nosotros desde el COPUA estamos trabajando con la legislatura, por ejemplo, en cómo construir una especie de paradiplomacia metropolitana entre las legislaturas de los municipios, porque las legislaturas son ámbitos plurales de por sí. Entonces se puede armar una buena red metropolitana quizás desde los poderes legislativos. Hay mucho por hacer y hay muchas cosas que se pueden pensar. No me alcanzaría el tiempo para describirlas, pero yo creo que ese es un desafío muy grande y en la medida en que se pueda impulsar algo así sería un avance institucional importantísimo para toda el área metropolitana de Buenos Aires, para la Argentina en general, ¿no? María Esther Cifuentes. Sí, yo vivo en Bahía Blanca y hay dos temas que me ocuparían en caso de que pudiera hacer algo. Y uno es, nosotros tenemos una ciudad industrial, o sea, con un polo petroquímico bastante importante, y todo lo que significa la huella de carbono no, es decir, me gustaría que se trabaje más en ese tema porque hay un tema de contaminación bastante importante, por un lado. Y por otro lado, también tenemos una ría muy importante, creo que es una de las más grandes del país, y está el tema de los humedales, que tampoco está debidamente legislado y tampoco se trabaja lo suficientemente en el tema para
para tratar de cubrir un poco toda nuestras, la ecología de todo el sistema acuífero, ¿no? Bueno, son todos temas centrales, María Esther. Yo conozco mucho Bahía Blanca porque trabajé ahí con CIPEC en su momento y bueno, la verdad que fue una experiencia espectacular para poder aprender. De hecho, propusimos que se hiciera un parque central en las viejas vías que divide también en Bahía Blanca la ciudad más bienestante, ¿no? La más rica de la más pobre, y ese eje podía ser, fíjense, al igual que la Avenida de Mayo, uno al final siempre repite sus ideas, podía ser un espacio de encuentro muy importante para la ciudad, ¿no? Construyendo un corredor verde que junte la biodiversidad de la Pampa con la ría. Yo creo que tenés un montón para hacer en Bahía Blanca, y es una ciudad que me parece que tiene todas las condiciones como para mostrar buenas prácticas alrededor de esos temas. El hecho de que tenga el polo petroquímico no necesariamente quiere decir que tenga que ser muy contaminante solo por eso, porque hoy hay tecnologías que permiten producir con cuidado de la naturaleza. Si no, mirá lo que pasa en Alemania, en Suiza, en distintos lugares más desarrollados. Lo que pasa es que hay que poder monitorear y garantizar esos estándares. Exacto. Sí, ese es el tema, el monitoreo, ese es el tema básico, ¿no es cierto? Y el tema de los humedales, ¿hay algo que se esté haciendo en la legislación? Mira, Escobar desarrolló, así como a nivel municipal, la parte más interesante, te diría, en cuidado de humedales de estos últimos años. Un poco a raíz también de todos los desarrollos inmobiliarios que tuvo en sus humedales, que los llevó a reaccionar, ¿no? A buscar alguna manera de controlar eso. Pero me parece que, bueno, es un tema central, ¿no? Todo el manejo de cuencas, todo lo que tiene que ver con el manejo del sistema hídrico, en cambio climático es una materia central total, que tiene impactos en cómo haces la ciudad. Así que ahí me parece que hay un capítulo importante para trabajar, sin lugar a dudas. Diego Falcón. Hola Romina, hola Gabriela, buenas noches, gracias por la charla. Yo te quería hacer una pregunta concreta y básicamente es la siguiente: si está estudiado o está relevado o está pensado, ¿cuál es el tipo de ciudad ideal en cuanto a porcentaje de espacio verde que tendría que tener una ciudad ideal al porcentaje de espacio construido que tendría que tener una ciudad ideal? Si está estudiado, o si está escrito, si está pensado. Mirá, hay un montón, es una clase de 2 horas lo que estás pidiendo, Diego, porque todo un capítulo entero de la historia del urbanismo habla de eso. Es un tema súper interesante, y yo creo que ha devanado a los pensadores y urbanistas de mucho tiempo, desde las propuestas de ciudad jardín inglesas que conocemos, que lleva después a la idea esta de vivir en lo bucólico y en la naturaleza, al Plan Cerdá de Barcelona, que a mí es el que más me gusta en ese sentido, porque desarrolla todo un sistema de manzanas con distintas composiciones para el uso del espacio público, que lleva después a la supermanzana, que es el invento que hace Salvador Rueda, un poco basándose en esas ideas y que hoy podemos aplicar en nuestras ciudades ya construidas. Así que no sé si es simple de contestar la pregunta así como en una ecuación, pero lo que sí te diría es, Nueva York, por ejemplo, que tiene su famoso Parque Central, tiene una ecuación del 50-50, ¿sí? Para darte un número, y nunca lo dirías, ¿sí? Entonces, me parece que hay que trabajar por acercar los espacios verdes a cada puerta, a cada esquina. En las ciudades grandes. Y en las ciudades chicas, yo estoy trabajando ahora con Catamarca también, ayudándolos a hacer el plan estratégico. En Catamarca, en Resistencia, en, no sé, Mendoza, donde ya está un poco más grande, pero en las ciudades que están en los 500.000 habitantes, pensar cuál va a ser su parque central de los próximos 100 años. Construirlo ya, reservar ya esa tierra y armar ya ese lugar, ¿no? O sea, un plan de grandes parques centrales me parece importantísimo para el futuro de las
de las ciudades que vienen. Un par de pequeños parques en cada esquina es fundamental para las ciudades que ya están construidas, de donde es difícil hacer un gran parque. Carlos Alberto Delgado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muy buena la exposición. Quería decir unas cosas antes de hacer unas preguntas, ¿no? Primero que creo que, si bien está bien el tema de la presentación del urbanismo y todo lo que está expuesto, me parece que estamos arrancando en un país que todavía falta bastante para empezar con todo este tema, porque creo que el tema empieza por la cultura. Yo siempre hablo de la cultura, en las reuniones también cuando tengo con amigos siempre hablo de la cultura. ¿Por qué hablo de la cultura? Porque acá si vamos a las construcciones de los barrios de emergencia, es también una cuestión de cultura, es una cuestión de que no hay cultura, no hay herramientas, no hay presupuesto. Yo lo hago bien claro y bien conciso. Yo estoy viviendo en este momento en la casa que era de mi mamá. Y lo estoy haciendo como lo hacen en las villas, digamos. No es una villa donde yo estoy viviendo. Es un barrio común, una casa común. Pero los arreglos que yo hago en la casa común, los comparo a los arreglos que hacen en una villa miseria. Porque lo hago día por día, con la plata que me sobra y como puedo. Ahora, yo no tengo no estoy capacitado para decir si lo que estoy haciendo está bien o mal. Si contribuye o no a un plan urbano. Porque sinceramente me interesa resolver los problemas que tengo para poder vivir en esa casa. Si yo tengo que esperar a que venga alguien y me diga si lo que estoy haciendo bien o mal, y me haga una propuesta, no, mira, esto no tenés que hacerlo así, te conviene para un plan urbano, te conviene hacerlo así, y a mí no me da la plata. Y bueno, la verdad que lamentablemente le voy a decir, mira, todo lindo lo que vos me estás diciendo, pero yo esto lo tengo que hacer de chapa. Este techo lo tengo que hacer de chapa. Carlos, así mira, caliente. Pero estás tocando un tema que a mí me parece que es fundamental y que casi lo podríamos usar para redondear un poco la charla, que es el tema de la cultura. O sea, ¿la cultura qué es? ¿No? En el fondo, es la forma en la cual nos acostumbramos, es el paradigma de cómo hacemos nosotros las cosas. Eso es la cultura. Es cómo entendemos nosotros que hacemos nosotros las cosas. A mí me encanta hablar y lo uso mucho en las reuniones que tengo de planificación, cuando hablo de la cultura del asado, ¿no? Si yo les hablo de la cultura del asado, todos saben de lo que estoy hablando, más o menos, ¿no? Es esa costumbre linda de juntarnos los domingos, de celebrar el encuentro entre todos, trayendo todos algo para construir algo que solos no podríamos haber hecho, ¿no? Que supera, y que hay algo de improvisación, y que hay algo... No, los vegetarianos también pueden comer asados vegetarianos. Entonces, digamos, es una cultura la del asado, independientemente de la carne. Ahora, lo que no hay, lo que hemos perdido, es la cultura del plan. Hemos pensado, y yo creo que eso es fruto de la cantidad de crisis que hemos atravesado, hemos pensado que planificar es casi una cosa medio como sofisticada, casi de ricos o de intelectuales, que no es para nosotros. Nosotros, desgraciadamente, tenemos que vivir resolviendo los problemas día a día. Es como el ejemplo que estás poniendo, Carlos, cuando tenés en una casa que te llueve y todos los días tenés una gotera nueva. Entonces tenés que estar corriendo con el martillo atrás, de arreglar la gotera. No podés pensar en cómo va a crecer eso. Y ahí tenemos un frente de oportunidad muy grande, que es cómo hacemos para desarrollar en cada uno de los vecinos y vecinas de nuestras ciudades la cultura del plan. Y eso es a través de la cultura de la planificación participativa. Tenemos que hacer que todos le dediquemos un ratito a nuestro plan, sea algo casi habitual. Un rato a pensar estos problemas. Después capaz que no los vas a poder cambiar vos solo, porque cerramos la reunión y somos todos ciudadanos individuales, pero si le dedicamos un rato a esa construcción colectiva, esos planes no quedan en manos solamente de unos técnicos, sino que los construís con el saber de la gente. Eso es lo que estamos tratando con Ignacio y otros
hacer desde el Plan Urbano Ambiental de Buenos Aires. No es nada fácil, seguramente no lo estamos haciendo todo bien y nos debemos equivocar un montón, pero es una búsqueda muy fuerte que tenemos, que es la de promover la cultura del plan en todas las ciudades argentinas, sobre todo en la que me toca estar hoy, pero me parece que todos lo podemos hacer. Yo tengo visitas en casa ahora, acaban de llegar mis suegros después de mucho tiempo de no verlos y voy a tener que estar ahí. No quiero quedar mal con toda la gente de la coalición cívica, pero mucho menos quiero quedar mal con mis suegros. Ustedes saben que eso también es casi igual de grave. Así que no sé si queda algún comentario más o algo, pues los acabo de escuchar entrar y me gustaría estar ahí para saludarlos. Vamos para las últimas 2 preguntitas, así terminamos en horario. Sebastián Julierac. Para desocuparte rápido, bueno, muchas gracias por todo. La única pregunta que tenía es ¿cuál es la tendencia en cuanto a tamaño de ciudades? Porque nosotros acá en provincia de Santa Fe tenemos mucha concentración de gente en Rosario, algo en Santa Fe, y después todas las ciudades no superan los 100.000 habitantes, o sea, hay muy pocas ciudades chicas, y después todo pueblo, son 365 localidades. Entonces, ¿cómo es? ¿Hacemos crecer a los pueblos? A ir a una ciudad intermedia de 150.000, 200.000 habitantes? ¿Cuál es lo más indicado para calidad de vida, para productividad? O sea, el que se va del pueblo no vuelve porque no tiene trabajo o oportunidades en sus localidades. Más allá que hay localidades muy industriales que sí hay oportunidades, pero la mayoría busca profesionalmente las ciudades grandes. Lo mismo viene a Europa, como que todos los pueblos, los profesionales se iban a Madrid o a otras ciudades de Europa. Bueno, mirá, hay una tendencia en el mundo de que la gente va del campo a las ciudades. Eso se está acentuando. La OCDE calcula que para el fin del siglo el proceso de urbanización mundial se va a ver completado. Es decir, entre el 90 y el 95% de la gente ya va a vivir en ciudades. ¿Por qué? Porque las ciudades te ofrecen una calidad de vida, si se quiere, a la larga mejor, con muchos problemas. Hay más problemas de inseguridad, hay más problemas de inequidad, hay más problemas, bueno, de crimen, ya lo mencioné, hay más problemas de contaminación, pero al mismo tiempo hay más amenidades, hay transporte público, es en las ciudades donde se generan ideas. Entonces, al final del día eso parecería estar ganándole a los que se van a vivir a el campo o a ciudades más pequeñas. La foto del 2020 es que hay 1934 áreas metropolitanas donde vive 1/3 de la población. Fíjate qué poquito, ¿no? En el fondo, menos de 2.000 grandes ciudades de más de 300.000 habitantes, te diría, donde vive 1/3 de la población. 34 de esas 1934 tienen más de 10 millones de habitantes. Es lo que se llaman megaciudades, ¿sí? 51 tienen de 5 a 10. Así que de las 1934, 80 tienen más de 5 millones. Y después empezamos a entrar en los números más masivos. 494 tienen de 1 millón a 5 millones y 1.355 tienen de 300.000 a 1 millón. Con esto, ¿qué te quiero decir? Depende en qué tema nos tenemos que fijar en qué tipo de ciudad estamos hablando. O sea, obviamente la mega ciudad marca unas tendencias impresionantes, atrae a los grandes fondos de flujos financieros internacionales, pero se puede vivir muy bien también en las ciudades pequeñas, sobre todo en continentes como Europa, que han logrado generar una complejidad interesante incluso en ciudades pequeñas, ¿no? Ahí hay políticas del Estado que puede ayudar a la erradicación de empresas en distintos lugares. Hay mucho por hacer en ese sentido para evitar que todo termine en Rosario, Santa Fe, en el caso de tu provincia, o en Buenos Aires, en el área metropolitana de Córdoba, de Mendoza. O sea, hay que trabajar para lograr eso. Me parece que es un lindo desafío también. Gracias, Gabriel. Saludos a los suegros. Última pregunta, Néstor Iglesias, comunero acá de la ciudad de Buenos Aires, que está trabajando un proyecto también de Supermanzana y demás, creo que tiene bastantes cosas como para aportarnos también.
Néstor, estás muteado, pará. Ahora sí. Gracias, Romy. Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? Bueno, voy a ser cortito porque nosotros con Gabriel desde la comuna tenemos la oportunidad de vernos a través del Plan Urbano Ambiental y conversar sobre distintos temas. Quería comentar una cuestión nada más. Nosotros acá en la comuna tenemos dos temas que los estamos llevando como programas estratégicos dentro del plan urbano, que son la urbanización del barrio Richardel y la Supermanzana en el centro del distrito de Flores. Una pregunta que hago es, ¿cómo es cuando a veces las situaciones, por ejemplo, están tenidas en cuenta dentro de una planificación y quizás después, por una cuestión o un punto de vista económico, esa solución se transforma? Lo sintetizo así, por ejemplo, acá nosotros en la Supermanzana, y como una forma de ampliar la cantidad de espacio verde que tenemos bastante escaso en la comuna, está todo el sector de lo que nosotros queremos lograr con el Corredor Verde del Oeste, que se conseguiría cuando pudiera ser el soterramiento del Tren Sarmiento. Ahora, eso es algo que está completamente en el aire. Entonces, cuando planificamos algo tendiendo a lo que sería lo más correcto, y cuando quizás la solución después venga por lo que del punto de vista económico sea lo más correcto, o sea, suplantar un soterramiento por un viaducto que sería más económico y sería la solución para poder resolver el tema del cruce de barreras en nuestra comuna. Entonces, nos vemos enfrentados a esa dualidad cuando tenemos un proyecto de corredor verde de suma importancia para lo que significa a nosotros como lugar verde dentro de la comuna, no solo la nuestra, sino las cercanas, y cómo lo resolvemos, o sea, porque estamos frente a las autoridades que pueden llegar a determinar, bueno, no, la solución pasa por el viaducto, y nos encontramos con un enorme pedazo de cemento dentro del área histórica de la comuna y atravesando la zona principal de nuestros barrios. Mirá, es un dilema muy, digamos, muy trascendental el que vos planteás. Toda obra tiene una lógica económica por detrás que la hace viable o inviable, ¿no? Lo ideal siempre es tratar de esas grandes obras, poder hacerlas soterradas sería lo ideal. El tema es que esa obra está así desde que yo tengo 15, 20 años, se habla del soterramiento y no ocurre. Entonces, también hay que poder dimensionar la capacidad de una sociedad de endeudarse, porque eso se hace con deuda, para enfrentar una obra del estilo. Entonces, nadie tiene la bola de cristal acá, yo no la tengo seguro, como para decirte, Néstor, si en 10 años vamos a ver o no el soterramiento. Pero si yo te preguntara si preferís el viaducto dentro de 3 años o el soterramiento dentro de 50, hay que ver qué preferimos, ¿no? Hay veces que es mejor el soterramiento en 50, porque una obra puede generar tanto daño que mejor esperarla 5 décadas más. Eso yo creo que cada obra requiere un estudio de impacto ambiental específico para entender qué ganamos y qué perdemos a la hora de tomar esa decisión, ¿no? No te puedo decir mucho más que eso. Yo, si estuvieran los recursos, me parece que el soterramiento es una definición mucho mejor. Si no están los recursos, habrá que estudiar un poco con más detalle, no hacerlo como charla de café, sino estudiar en más detalle y ver, bueno, qué beneficios tiene una y otra, ¿no? Sin los estudios es más difícil decirlo. Son más opiniones que no tienen mucho sentido. Gracias, Gabriel. La verdad que ha sido una hora de mucha introspección, donde podemos también pensarnos en nosotros en el marco de las ciudades y los desafíos que vamos teniendo, tanto en áreas metropolitanas como también en el interior. La verdad que gracias a todos por hacer una mirada federal
y un poco trayendo, a mí me gusta mucho Jane Jacob, y sin duda para pensarnos en que las ciudades tienen la capacidad de proveer algo, siempre y cuando cada uno de nosotros pongamos algo de ello, seamos creados para todos. Entonces, nada, pensar un poco en esta construcción colectiva, transversal, para trabajar la inequidad y trabajar en pos de la igualdad, manteniendo sin duda la mirada hacia el cambio climático, generando una sociedad igualitaria. Así que agradecerte, Gabriel, por el tiempo, gracias a todos, no sé, a ver si querés darnos unas últimas palabras, y nosotros nos encontramos en unos días para charlar con Juanjo Méndez, secretario de Transporte y Obras Públicas, para seguir charlando sobre el pensar de las ciudades. Así que, Gabriel, no sé, unas palabras. No, simplemente agradecerles, invitar a todos, a cada uno de ustedes que son gente comprometida, con que sigan impulsando estas políticas desde el lugar en el que les toque estar, ¿no? Ya sea desde una comuna como Néstor, desde la legislatura de las ciudades, desde la Cámara de Diputados, en el barrio, en los grupos de trabajo. Me parece que estos cambios vienen, esta cultura de la que hablaba Carlos, del plan, viene cuando la construimos nosotros, no viene sola. Y creo que la coalición cívica en ese sentido es un partido que promueve estos valores constantemente, ahí un espacio fértil para recuperar esa cultura de plan en la Argentina. Me parece que hay una oportunidad muy grande para todos ustedes, para todos nosotros, digamos, pero para ustedes, todos ustedes que están trabajando desde un partido como el de la coalición. Muchas gracias a todos, nos estamos viendo en unos días. Gracias de vuelta, Gabriel, por tu tiempo y por todo lo que nos has aportado. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Chao, gracias por la invitación.